Vale, ya está. Ya está. Pero si tengo el control. Ahora sí, vale. Perfecto, pues comenzamos si os parece. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta sesión de cómo seguir operativos durante la pandemia. Yo soy Eduardo Brenes, soy Territory Manager de Sonyball en España, de las zonas centro y sur, y estoy con mi compañero de preventa, Alex Vázquez, que entre los dos vamos a hacer la sesión de hoy. Y bueno, lo primero que quería desearos es mucho ánimo en esta situación, porque espero que vosotros, vuestras familias, si allegados, estéis bien. Son tiempos muy complicados, estamos en una situación que nunca habíamos vivido y bueno, esperamos que vaya todo evolucionando bien. Es una situación muy especial y bueno, pues lo que nos gustaría es cubrir dos propósitos, sobre todo en esta sesión. Primero, ver qué peligros se están produciendo por el hecho de que estemos todos teletrabajando desde casa, porque como veremos a lo largo de la presentación, estamos viendo muchos ataques debido a workarounds, a soluciones temporales que se están implementando en este sentido, que dejan configuraciones de redes muy expuestas y con vulnerabilidades muy graves, porque desgraciadamente los ciberatacantes no están haciendo cuarentena de su labor. Y bueno, pues qué soluciones tenéis a vuestra disposición para seguir manteniendo las operaciones de forma eficiente, pero también de forma segura, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas al final de la sesión, pero si en algún momento queréis que paremos porque hay algo concreto que queréis preguntar, pues nos comentáis, ¿de acuerdo? Sí, solo Entonces, comentar, bueno, tenéis sí, por favor, Alex. para desactivar para los que sea la primera vez que se conectan o que no lo conozcan, hemos puesto el mute a todo el mundo para evitar ruidos de fondo que había al principio y eso. Si queréis en algún momento, como dice Edu, lanzar alguna consulta o hacer algún comentario, lo que sea, es una sesión abierta. Aquí estamos todos en confianza, digamos. Le dais al lado de cada uno de vuestro nombre, tenéis un icono de un teléfono, de un micrófono. Sí, le estará marcado con una raya roja, como que está desactivado. Si pincháis en él, pues ya tendréis abierto el audio y podréis lanzar la consulta a viva voz. Si preferís hacerlo por chat, lo podéis hacer también, pero las miraremos más bien, las del chat, al final de la sesión. ¿Vale? Solo era eso. Sí, al final de la sesión también veremos algunas slides de cómo dar soluciones a los clientes. Yo creo que os va a resultar muy interesante. Y si os parece, cuando terminemos eso, también pues podemos hacer una ronda ahí de preguntas, ¿vale? Y las dudas que os hayan surgido también las podemos también terminar de comentar, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí en esta slide, nosotros como compañía de ciberseguridad global consideramos que nuestra labor también es ayudar a nuestros clientes a continuar sus operaciones, pero de forma segura, ¿no? Y en esta situación en la que nos encontramos más todavía, el poder estar accesible en cualquier momento, en cualquier lugar, pues ha cambiado las tecnologías de la información pues para siempre, ¿no? Pero, claro, ninguno anticipaba una situación como la que estamos viviendo con esta del coronavirus. Esto, desgraciadamente, ha sido como un simulacro de teletrabajo a gran escala, pero sin tener nada preparado y en real. Y todos hemos vivido situaciones complejas desde el lado del cliente que debía dar respuesta a la alta demanda de teletrabajadores y desde el lado del proveedor pues tratando de dar respuesta a ese volumen de peticiones, ¿no?, de clientes que precisaban de acceder de forma remota segura a los recursos de la red de su compañía. Entonces, bueno, llevamos 2 días intensos y, bueno, ha sido como implementar fuerza de trabajo móvil, pero llevado el extremo a todos los empleados, ¿no? Y bueno, pues aquí en España, como sabéis, la cuarentena será al menos hasta el 11 de abril, según el Real Decreto del Gobierno, y los más optimistas dicen que estaremos en esta situación al menos hasta el mes de mayo, ¿no? Y por tanto, pues hemos pasado al típico 20-30% de personas que usualmente teletrabajábamos al 100% de un día para otro, desde el miércoles 4 de marzo prácticamente, ¿no? Entonces, la mayor parte de personas conectadas en esta sesión ya teletrabajamos porque nos movemos en un entorno digital, pero en otros entornos más tradicionales, pues esto ha sido un problema muy grave, ¿no? Y tendremos que ayudar a estas personas en esta transición, claro. Entonces, también desgraciadamente habéis visto algunos titulares en los periódicos digitales estas últimas semanas. Bueno, a estas alturas ya es bien sabido, pero bueno, Google, Amazon, Apple, bueno, en este momento pues prácticamente todas las compañías han enviado a sus teletrabajadores a teletrabajar a su casa. Y bueno, es una situación que nunca habíamos vivido en la historia. Es el mayor experimento de trabaja desde casa, de work from home, que hemos visto nunca, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y bueno, pues este reto de negocio pues es aún mayor. Lo que vemos es que la superficie de exposición es cada vez más grande, ya es que las tecnologías de la información cada vez están más distribuidas y hay cada vez más puntos expuestos, ¿no?
Entonces hay gente trabajando desde cualquier sitio, conectándose desde cualquier dispositivo, accediendo a entornos en la nube, hay sensores por todos lados. Entonces lo que siempre comentamos, que el perímetro se ha disuelto, ya no funciona lo de mi castillo, mis reglas. Ahora el responsable de IT pues tiene que lidiar con estas cuestiones, pero también trabajando desde casa, dando servicio a todos sus usuarios que también trabajan desde casa. Es un reto enorme, ¿no? Y surgen pues muchas cuestiones, ¿no? Pues cómo habilitamos a los usuarios para que puedan acceder a los recursos de la red que precisan para hacer su trabajo, cómo aseguras que a la vez que pueden seguir trabajando desde casa no estás introduciendo riesgos de seguridad adicionales. Y esto es un poco lo que nos vamos a centrar en esta sesión, ¿vale? Entonces, este panorama además está introduciendo nuevas técnicas de ataques, porque como comentábamos, los ciberdelincuentes no hacen cuarentena en cuanto a ataques. Y bueno, pues aquí podéis ver algunos de los titulares de cómo los ciberatacantes están aprovechando esta situación de éxodo de los trabajadores hacia sus hogares para perpetrar ataques, ¿no? Y en este entorno de acceso remoto seguro están aplicando otra nomenclatura, que es de VPN, que es virus para nosotros, ¿no? No VPN como Virtual Private Network, como red privada virtual, sino como virus para nosotros, ¿no? Como luego veremos con Alex, esto es porque estamos viendo casos de clientes que están implementando pues soluciones temporales alternativas, workarounds de acceso remoto seguro, por ejemplo, publicando servidores RDP, Remote Desktop Protocol, mediante conectividad, o por ejemplo, mediante conectividad any-to-any, para superar este pico de empleados que deben teletrabajar y dejando pues así configuraciones de redes muy expuestas, ¿no? Y desgraciadamente, pues como los ciberatacantes no tienen ética y solamente buscan monetizar sus acciones, pues es importante solucionar esta contingencia de la mejor forma posible, pero también de la manera más segura posible, ¿no? Por ejemplo, pues estamos viendo malware desplegado en los mapas con los afectados por coronavirus, o aplicaciones descargables con supuesta información de coronavirus que los usuarios han descargado y que eran maliciosas. Entonces, tenemos que decir también a los usuarios que no descargan aplicaciones de este tipo que no provengan de organismos oficiales, ¿no? Por ejemplo. Y también hemos visto una explosión de emails de phishing, como los que veis aquí, relativos a coronavirus, en plan de consigue tus mascarillas aquí o todo lo que necesitas saber de coronavirus aquí. Entonces, muchos usuarios están picando, ¿no? Están pulsando en esos enlaces que llevan por ejemplo, a repositorios de malware en el que el usuario pues se descarga un malware sin saberlo, ¿no? Entonces, los ciberatacantes saben que hay muchos usuarios también que no han utilizado herramientas de colaboración como esta que estamos utilizando ahora de RingCentral o como Microsoft Teams, etcétera. Y bueno, pues están aprovechando eso también para realizar phishing relativo a este tipo de aplicaciones de colaboración, ¿no? Entonces, hay que incrementar la vigilancia en este sentido porque, desgraciadamente, vamos a seguir viendo ataques en este entorno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mantenemos el negocio operativo mientras mitigamos el riesgo, ¿no? Vamos a centrarnos ahora con Alex en este tipo de soluciones del portfolio. Pues sabéis que disponemos de distintos entornos de soluciones en entorno de ciberseguridad que permiten mitigar la exposición al riesgo corporativo, complementando o completando la infraestructura de seguridad existente. Y en esta presentación nos vamos a centrar con Alex, al que ya voy a dar paso, en tres entornos principales, que son nuestras soluciones de acceso remoto seguro, Secure Mobile Access, que veis aquí, es esta parte de aquí, que eso es sobre todo lo que nos vamos a centrar en esta presentación. Nuestras soluciones también para proteger todo el entorno de correo electrónico en la nube, que veis aquí, Office 365 y Google Mail, así como aplicaciones SaaS, Software as a Service, como Dropbox, Box, Microsoft Teams, OneDrive, etcétera, para securizar esos datos en la nube. Y luego nuestro entorno de solución de anti-malware de próxima generación, de Capture Client, para proteger los portátiles Windows, macOS de los usuarios móviles, ¿no? Y bueno, como decía en las últimas slides, os voy a contar cómo podemos ayudar a los clientes para implementar soluciones rápidas de acceso remoto seguro, sin tener que desplazarte hacia una oficina, con licencias Spike mientras dura esta contingencia. Luego hablaremos de este tipo de licencias Spike, que son licencias que permiten desbloquear la potencia máxima de estos equipos de Secure Mobile Access al máximo de usuarios durante 20 días, 30 días, 60 días, lo que veamos que puede durar esta contingencia. Luego lo comentaremos más despacio. Entonces, sin más, le doy paso a Alex. Adelante, Alex, si te parece. Gracias, Edu.
Vale, pues como comentaba Edu, eso, vamos a centrar un poco esta parte en tres sesiones fundamentales, o sea, tres sesiones, los tres productos principales, ¿no? El acceso remoto seguro con los SMAs o con los firewalls, también en la parte de protección de correo electrónico y protección del endpoint. Todos hemos visto en las últimas 2 semanas que los esfuerzos han ido orientados más a lo que es dar acceso remoto utilizando eso, tanto los firewalls como las soluciones de SMA. Pero ahora va a llegar una segunda fase que va a ser va a estar más centrada en securizar bien esos accesos, porque ahora se ha hecho todo con muchas prisas por la urgencia que había. Y, y bueno, ahora deberíamos un poco ya con más calma, una vez que ya ese objetivo se ha cumplido, le dar acceso remoto a la gente desde sus casas o desde ubicaciones remotas, pues centrarnos más en cómo securizarlos bien para no sufrir ningún ataque. Desgraciadamente, todos estamos viendo que el volumen de phishing se ha incrementado, que todo lo que tenga que ver con coronavirus han aparecido nuevos ransomwares, troyanos, todo tipo de malware relacionado con esto. Y la verdad es que es un momento para los atacantes pues muy, tienen que aprovechar esta ventana de tiempo para lanzar sus ataques porque ahora mismo las empresas, todas ellas son muy vulnerables. Aprovecho también para daros las gracias a todos por todo el esfuerzo que habéis hecho durante estas 2 semanas, porque sabéis que somos un equipo pequeño y no hubiésemos sido capaces nosotros de cubrir todas las necesidades de los clientes, pero con el canal tan fuerte y tan leal que tenemos, pues hemos conseguido pues, sacar todo adelante y conseguir ese objetivo de dar conectividad remota a todos los clientes, ¿no? Ahora llega una segunda fase y es securizar esos accesos. Entonces vamos a ver un poco qué medidas podríamos tomar. Entonces, por un lado, las prisas por permitir este acceso en remoto, ¿no? El work from home policies, ¿no? Lo que han hecho es que eso, hasta ahora, pues el 20% aproximadamente de los usuarios que eran móviles, digamos, ¿no? Trabajaban en remoto, ya sea desde sus casas o se conectaban desde aeropuertos, hoteles y todo esto, eso era lo habitual, ¿no? De promedio, un 20% en muchas de las empresas. A día de hoy es el 100%. Entonces, todos hemos experimentado un incremento muy grande en muy poquito tiempo, lo que ha hecho cambiar toda la topología y la estructura de la empresa a la hora de ofrecer esos accesos, ¿no? Entonces, eso es uno de los desafíos que tenemos que afrontar. Se ha hecho, yo creo que bastante bien, la verdad. Estas 2 semanas han sido un poco de locura, pero como decía, gracias a todos vosotros hemos conseguido cumplir ese objetivo, pero hay que tener en cuenta algunos desafíos como el de la capacidad, por ejemplo. Es decir, el volumen de los dimensionamientos que se hicieron en su día de los productos pues no contemplaban en muchos casos esta posibilidad. Entonces, a día de hoy, pues eso, lo cierto es que de momento tampoco es que hayamos recibido muchos informes de gente reportando problemas de rendimiento o de capacidad en los equipos, digamos, aparte de las licencias, ¿no? Una vez que los equipos están licenciados, pues no, de momento la cosa está yendo bastante bien. Pero creo que es el momento de empezar a plantearse pues la posibilidad de eso, de hacer a lo mejor algunos cambios que puedan aliviar los equipos que se están utilizando actualmente para ofrecer estos accesos remotos a la vez que securizarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, por un lado, uno de los desafíos es la capacidad, ¿no? Por otro lado, eso, esta parte de esta fase, digamos, de la velocidad de implementación, podríamos decir que está más o menos superada. A lo largo de esta semana tampoco esperamos que haya mucha gente que nos pida eso, que cómo configurar o licencias adicionales de SMA o de firewalls para acceder en remoto. Creemos que ese trabajo ya prácticamente está todo hecho, pero es uno de los desafíos a los que nos hemos enfrentado en estas últimas 2 semanas. Ahora llega la siguiente fase, que es la de la seguridad. Cómo controlar todos esos dispositivos en los que en muchos casos ni siquiera son dispositivos corporativos. Habrá gente que estará conectada desde su casa, pero a lo mejor no disponen de un portátil como eran trabajadores que trabajaban siempre en la oficina, pues a lo mejor tampoco disponen de un portátil y trabajaban desde una workstation, desde un PC físico local y cuando se iban a su casa pues no se llevaban ningún portátil ni nada porque no eran usuarios móviles de la organización. Entonces muchas veces, en muchos casos, habrá gente que se estará conectando desde portátiles personales, no corporativos, que podrían estar infectados ya o podrían infectarse fácilmente porque no tienen el mismo control que los PCs corporativos. Entonces hay que tener también eso en cuenta de que podrían convertirse en pasarelas, digamos, para introducir alguna amenaza dentro de la organización por no tener debidamente securizado ese endpoint, ¿no? Entonces, ahora mismo el foco creemos que es la parte de acceso ya está más o menos superada. Siguiente fase, securizar todo eso.
¿Cuáles son los consejos más básicos que podríamos implementar? Ahora vamos a entrar más en detalle con todo esto, pero el primero de ellos es no habilitéis Terminal Server directamente. No permitáis accesos directos a escritorios remotos desde fuera, aunque esté el firewall delante. No lo hagáis. Esto es bastante peligroso. Siempre tiene que ser a través de una conexión de túnel, a través de un portal que haga reverse proxy. Es decir, esta opción no es viable. Recientemente, no hace mucho, ya hubo una serie de ataques. Se descubrió una vulnerabilidad más del protocolo RDP, BlueKeep, y que explotaba una vulnerabilidad y permitía tomar control remoto de esos equipos. Microsoft sacó un parche ya, pero en muchos casos ese parche no se ha instalado. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? No es una buena práctica de seguridad publicar directamente servidores terminal server, porque además el nivel de acceso es muy grande. Una vez que tomas control sobre esa máquina, es como si estuviese sentado delante de ella. Desde ahí puede propagarse el ataque a otros muchos equipos, y si ese equipo estaba en una LAN, por ejemplo, en una DMZ, pues fácilmente va a poder comprometer todos los equipos de esa misma zona de seguridad, porque ese tráfico no pasará por el firewall. Entonces, tenerlo en cuenta, esto es importante. Otro de los consejos básicos sería el de solicitar autenticación mediante doble factor. No delegar toda la autenticación y todo el acceso a un nombre de usuario y una contraseña, sino utilizar algún mecanismo de doble factor de autenticación para poder tener esa doble capa de seguridad. Y luego hablaremos más sobre esto, pero es importante también, teniendo en cuenta que también los niveles de acceso que se han proporcionado pues son bastante genéricos y bastante abiertos en general, porque se han hecho teniendo en mente más la usabilidad y no tanto la seguridad. Bien, bueno, esto es de todos conocidos, ¿no? Es un momento en el que los atacantes pues saben que todas las redes son muy vulnerables y están frotándose las manos, pues eso, viendo que todo va a ser muy fácil. Bien, algunos desafíos más inmediatos a los que nos enfrentamos. Que los usuarios puedan acceder a su escritorio a través de RDP. Este es uno de los requisitos que más nos solicitan, y de ahí la necesidad de establecer estas conexiones de acceso remoto a los PCs de cada uno de los usuarios, ¿no? El poder ofrecer acceso a recursos compartidos, ¿no? de ficheros, ¿no? El servidor de ficheros, por ejemplo, la intranet, ¿no? La web del intranet, ese tipo de bueno, esto es vale, y poder acceder a aplicaciones internas. Todos estos requisitos tienen que ver con el acceso. ¿Qué accesos se están habilitando para todos los usuarios? Pero cada uno de estos puntos tiene sus medidas a tener en cuenta para hacerlo de una forma pues, más segura. Entonces, a la hora de ofrecer acceso a un escritorio remoto, ¿no? Por terminal server, no hacerlo directamente, como comentábamos anteriormente, sino hacerlo como mínimo a través de una conexión de túnel. O una conexión de túnel o un bookmark en un portal SSL. De forma que el usuario tenga que autenticarse primero para establecer ese acceso al portal o ese acceso a la conexión de túnel, y una vez que esté conectado que pueda establecer esa sesión remota, pero que nadie desde fuera pueda acceder a través de un puerto abierto a una sesión de terminal server sin que sea a través de túnel o a través de un portal SSL. Esta sería la primera recomendación, muy básica, pero que sabemos que en algunos casos pues, no se está haciendo debido a las prisas, ¿no? Lo mismo con los recursos compartidos a servidores de ficheros, por ejemplo, o a cualquier otro tipo, SSL VPN o IPsec, pero acceder a través de túnel. También en el caso de que sean servidores de ficheros, por ejemplo, se puede utilizar, en vez de hacer un acceso a través de túnel, ¿no? Luego comentaremos un poco las diferencias entre unos y otros y pros y contras, ¿no? Pero se puede publicar estos recursos también como un bookmark en un portal SSL. Desgraciadamente esta opción no la tenemos en los firewalls, sino en los equipos de acceso remoto seguro, pero digamos que se puede, en lugar de establecer una conexión de túnel que nos dé acceso total a ese servidor y que luego tengamos que utilizar nuestro cliente, ¿no? Nuestro Windows o Linux, lo que utilicemos para mapear esa carpeta y acceder a los contenidos de allí, pues se puede hacer de una forma también más restringida, publicando un bookmark de tipo file share, ¿no? En un portal SSL, de forma que el usuario desde el navegador se autentica en ese portal y vería un bookmark que le permita acceder a los ficheros que están en ese servidor de ficheros, pero de una forma más segura.
Solo se permitiría acceso a ese recurso y a través de SSL, después de una autenticación, preferiblemente doble factor. Y también el acceso a aplicaciones internas ya de todo tipo, en general, ya sean aplicaciones web, servidores FTP, lo que sea, se puede hacer también o a través de conexión de túnel o a través de Virtual Office, ¿no? A través de un portal SSL. Vale, en cuanto a las soluciones que ofrecemos desde SonicWall para ofrecer estos accesos remotos, por un lado tenemos los firewalls, que es el producto que más ampliamente conocido. La gente que conoce SonicWall, lo más normal es que lo conozca por los firewalls, aunque tenemos otras líneas de producto que también son muy interesantes. Pero, bueno, una de las opciones que ofrecemos para acceso remoto seguro sería el firewall. El firewall permite tanto conexiones con el cliente SSL VPN como el cliente IPsec. Tenemos esas dos opciones. Y, bueno, a nivel de escalabilidad, pues puede, eso, dependiendo del modelo, pues va a soportar más o menos conexiones concurrentes. Antes hablábamos también de la parte de escalabilidad, ¿no? Aunque los dispositivos están dimensionados, digamos, para poder soportar un número X de conexiones, es un trabajo que le da una carga adicional, ¿no? Nuestra recomendación desde SonicWall es, en la medida de lo posible, hacerlo con un dispositivo dedicado, ¿no? Un SMA, en lugar de hacerlo desde el firewall. El firewall puede hacer también esta función, no es que no lo pueda hacer, pero sí que no está tan preparado, digamos, está más diseñado para hacer otras funciones adicionales para proteger usuarios que están dentro, en la parte interna del perímetro, y no tanto a la hora de proveer acceso remoto. Entonces, podría darse el caso, aunque ya digo que de momento no nos han llegado muchos, ¿sabes? Alguno ha llegado, pero no muchos, la verdad, de problemas de escalabilidad, ¿no? De que una vez que están muchos usuarios conectados, pues que pueda afectar al rendimiento del equipo o que pueda poner los cores, ¿no? de la CPU, que los ponga muy altos, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Otra de las soluciones que tenemos, esta ya es dedicada y es la que recomendamos, ¿no? La serie SMA100 o la serie SMA1000 en función del número de usuarios que se tengan que conectar, ¿no? La serie 100 la tenemos desde 50 usuarios hasta 250 y la serie 1000 la tenemos para más de 250 usuarios hasta 20.000 o más, porque se pueden hacer también un sistema de clusters que luego comentaremos por encima. Pero digamos que cuando las necesidades de acceso son más de 250, pues es recomendable utilizar una solución dedicada o utilizar varios SMA de la serie 100. Porque también aprovecho el momento para comentar que aunque ambos productos son de la misma línea de productos, a la hora de configurarlos y muchas de las funcionalidades que ofrecen no son las mismas. No son las mismas. Pertenecen a la misma serie, son SMA, pero la serie 100 fue una adquisición que se hizo hace años de una compañía y la serie 1000 fue otra adquisición diferente, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de los años hemos intentado unificar y cada vez se parecen más, eso es cierto, ¿no? Pero la lógica que se sigue a la hora de configurarlos es muy diferente. Entonces, en función de, no solo es el volumen de usuarios que haya, sino también pues la familiaridad que se tenga con este tipo de soluciones, por ejemplo, y ese tipo de cosas, porque nos hemos visto en situaciones donde la serie 1000 pues digamos que requieren ciertos conocimientos adicionales, no es tan intuitiva como la serie 100, que la verdad es que es una serie que es muy fácil de usar, ¿no? Aunque sea la primera vez que configuras un dispositivo de este tipo, pues es muy sencilla de utilizar y bueno, y siguiendo un poco la documentación que tenemos, en un momentito se hace. La serie 1000, no quiero decir que sea muy compleja, pero sí que es más potente y a veces pues, el tener mayor potencia o ofrecer funcionalidades más avanzadas para entornos enterprise, pues hace que también a la hora de configurarlo no sea tan intuitivo. Entonces hay que tener esto en cuenta también. Por otro lado, también el volumen de usuarios que publicamos aquí, también hay que tener en cuenta el uso que se hace. Es decir, esto es como con los firewalls, ¿no? Decimos, este modelo está soportado para este número de usuarios, pero luego es muy diferente que esos usuarios utilicen la red de una forma más ligera, digamos, que estén todo el día cada usuario haciendo descargas, porque al final lo que importa el firewall es el número de conexiones y el número de paquetes que pasan por el firewall. Entonces, hay diferentes perfiles de usuarios. Entonces, hablar de esto como usuarios, pues simplifica mucho las cosas, pero también digamos que le quita realismo, porque en la realidad al firewall le dan igual los usuarios. El firewall quitando las licencias, ¿no? Pero tanto los firewalls como cualquier otro dispositivo de red lo que va a medir son conexiones, paquetes por segundo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los dimensionamientos no es conveniente tampoco ir al máximo, ¿no?
Si tengo 250 usuarios, pues yo no me plantearía utilizar solo un SMA 100, sino me plantearía utilizar 2 o irme a la serie 1000, que tiene más capacidad. Entonces no es conveniente estresarlos tanto y ir al máximo de capacidad, porque entonces podría también saturarse y dar problemas. Y luego hay una tercera opción, que es la Sonic Wave. Los Sonic Wave, que son nuestros puntos de acceso, pues llevan un cliente NetExtender Mobile Connect, ¿no? Embebido, lo llevan dentro, y se puede utilizar los Sonic Wave para establecer conexiones de túnel SSL contra un firewall o un SMA y utilizar y permitir que los usuarios que se conectan a ese punto de acceso puedan enviar tráfico a través de ese túnel SSL. Entonces es algo que también se podría tener en cuenta. Bien. Además de esto, otros dos temas que trataremos también en la sesión, aunque los hemos dejado estas semanas como en segundo plano porque estábamos más enfocados en cuanto al proporcionar acceso más que en securizarlos, pero ahora que entramos un poco en esa segunda fase de securizar esos accesos, recomendamos que los usuarios que se conectan remoto que tengan un cliente antivirus instalado. En principio, nuestra recomendación es que utilicen el nuestro, ¿no? Porque van a tener ciertas ventajas que luego comentaremos, pero si por algún motivo eso no fuese posible, por lo menos que tengan algún antivirus instalado. Hay que securizar esos equipos porque van a tener una conexión directa contra la red corporativa y podrían hacer de pasarela para para que se propague algún virus a través de ese canal seguro, entre comillas, ¿no? Luego, por otro lado, el tema del control del correo electrónico y también de las aplicaciones en la nube. Nuestra solución de CAS, ¿no? Cloud Application Security, pues permite proteger tanto las soluciones de correo electrónico en la nube de Microsoft Office 365 como de Google Mail. Y además de eso, permite también proteger otras aplicaciones adicionales pues, de alojamiento de ficheros, ¿no? Como Google Drive, ¿no? OneDrive, SharePoint, Dropbox, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones. Entonces es conveniente también porque hay que recordar que estos accesos ahora se van a hacer desde dispositivos que no son corporativos en muchos casos. Entonces, bueno, el hecho de poder controlar lo que se sube, lo que se baja a estos servicios en la nube, pues es muy necesario. Y en lo que respecta al correo electrónico, pues también todos hemos visto estos días cómo se ha incrementado notablemente el correo spam y phishing, sobre todo, relacionado con coronavirus. También, por otro lado, todos digamos que estamos bajando un poco la guardia. O sea, cualquier correo que ponga algo de coronavirus, última novedad, que si la vacuna, que no sé qué, pues bajamos la guardia porque queremos estar constantemente informados y eso hace que muchas veces nos olvidemos de la seguridad y que no pensemos dos veces antes de hacer clic en el enlace o descargarnos o abrir el fichero adjunto. Entonces, es conveniente tener esto en cuenta porque aunque se haya hecho una educación de los usuarios, aunque se les haya formado en seguridad y todo eso, ahora mismo todos los usuarios tienen la guardia baja. Y esto los atacantes lo saben y van a intentar explotarlo. Entonces es conveniente tenerlo en cuenta también. Bien, comentábamos lo del punto de acceso. Sí, es quizás casi todos nuestros partners pues ya conocen nuestras soluciones de firewall, nuestras soluciones de SMA, pero quizás este último punto pues no sea tan conocido, ¿no? El de que los puntos de acceso se pueden conectar por SSL VPN, tanto a un firewall como a un SMA, y utilizar ese canal cifrado, ¿no? Como vía de acceso a la red corporativa para todos aquellos usuarios que están conectados a ese punto de acceso vía Wi-Fi. Entonces, en lugar de si tengo algún entorno en el que se están conectando a un Sonic Wave y cada uno de los usuarios tiene su conexión de clientes SLVPN hacia el firewall o el SMA remoto, pues quizás sea más cómodo y también a nivel de licencias puede que sea más interesante también el hecho de hacerlo desde el propio punto de acceso, de forma que se consume una licencia y todos los usuarios pasarían por allí para acceder a los recursos remotos. Entiendo que no habrá muchos usuarios que tengan Sonic Wave en sus casas, la verdad, esto es un producto más corporativo que doméstico, pero bueno, el hecho de que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta, pues puede que nos ayude en algún caso. Por eso aprovechamos para comentarlo aquí. También puede ser interesante el hecho de que, aunque no lo tengan, en algunos casos a lo mejor interesa el que se envíe un Sonic Wave a casa de algún usuario o algún entorno donde pueda haber múltiples usuarios que puedan hacer uso de esto y a la hora de configurarse es muy sencillo, ¿no? El Sonic Wave se conecta a la red y mediante Zero Touch ya se conecta a la consola de gestión en la nube de los puntos de acceso, se autoconfigura y desde ahí ya, desde la
consola del Capture Security Center, ahí uno de los bookmarks o de los recursos que tenemos es el de la gestión en la nube de los puntos de acceso. Entonces, digamos que el despliegue se hace una vez y a partir de ahí se podría distribuir puntos de acceso a diferentes ubicaciones que en el momento en el que se conecten a la red ya automáticamente se van a conectar a esta consola, se van a autoconfigurar y van a poder proporcionar este tipo de accesos. Entonces, bueno, a nivel de despliegue, digamos que está muy simplificado, encaja bien con la situación que estamos viviendo de instalaciones remotas y automatizadas, por lo tanto no requeriría de ningún desplazamiento de ningún técnico para hacer una instalación física, ¿no? Cualquier usuario entendemos que es capaz de coger un cable y pincharlo a una interfaz Ethernet, ¿no? O sea que eso es lo único que requeriríamos por parte del usuario final y a partir de ahí el resto se haría por los administradores utilizando estas consolas de gestión centralizada. Como comentábamos, funciona tanto con los SMA de la serie 100, con los firewalls y con la serie 1000. En el caso de los firewalls, bueno, comenta no recomendado por lo mismo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que hace años los firewalls no tenían esta funcionalidad de SSL VPN, pero bueno, como hacemos con todos nuestros productos, una vez que vemos una funcionalidad interesante que pueda encajar en otras líneas de productos, pues lo que hacemos es migrarla y ponerla disponible. Aunque muchas veces no se despliega toda esa funcionalidad, sino que se hace de una forma más básica. Los firewalls, la potencia que tienen los firewalls con SSL VPN no es la misma que la serie SMA, ni en cuanto a escalabilidad ni en cuanto a funcionalidades. Hay muchas cosas que los firewalls no hacen y luego comentaremos algunas de ellas. Bien, este sería el escenario, el Sonic Wave estableciendo un túnel SSL contra un SMA en este ejemplo, y todos los usuarios que estén conectados aquí, tanto usuarios móviles como dispositivos móviles, portátiles, PCs, impresoras, todo, podría utilizar este túnel para acceder a recursos que estén al otro lado. Entonces, bueno, puede facilitar las cosas. Bueno, y aquí tenemos una captura de pantalla sobre cómo sería esa configuración en el propio Sonic Wave, ¿no? Tiene una pestañita de SSL VPN que permite configurar estos parámetros de la misma forma que haríamos en un cliente NetExtender o Mobile Connect. Bien, en cuanto a nuestra solución de SMA, las funcionalidades que ofrece en general, pues eso, garantiza el acceso seguro desde en cualquier lugar, en cualquier momento. Utiliza el protocolo SSL, lo que es una ventaja frente a IPsec, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, los puertos de acceso, aunque ahora mismo mucha gente estará desde su casa y tendrá cierto control sobre los routers o los dispositivos que tenga allí, sí que es cierto que muchas veces IPsec puede crear conflictos con routers domésticos que a lo mejor no soportan múltiples sesiones concurrentes de tráfico IPsec, y es posible que tengan ellos mismos habilitados la posibilidad de configurar túneles VPN site-to-site o de cliente y que pueda dar algún tipo de conflicto con algún cliente IPsec que esté detrás de ese router. Entonces, a nivel de conflictos, digamos, es mucho menos conflictivo los clientes SSL que los clientes IPsec. Por otro lado, a nivel de soporte de sistemas operativos, pues también nuestro cliente IPsec está solo para Windows, aunque hay algún cliente por ahí para Mac, pero que no es de SonicWall, pero podría ser compatible, pero en principio es solo para Windows y en el caso de SSL VPN lo tenemos para todo tipo de dispositivos, ¿no? Lo tenemos para Windows, para Mac, para Linux, incluso para teléfonos móviles, Android, iPhone y hasta Kindle Fire también. O sea que digamos que el soporte para dispositivos es mucho más amplio y bueno, digamos que es más siguiendo esta idea, ¿no?, de poder conectarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, creemos que cumple mejor esa función nuestros clientes SSL VPN que nuestros clientes IPsec. ¿Qué permite? Pues el acceso total a datos, bueno, total sí se permite, ¿no? Puede hacer también restringido, pero permite eso, el simular como si el usuario estuviese virtualmente dentro de la oficina, aunque esté en remoto. El acceso a estos recursos puede ser a recursos internos, ¿no?, pero también se pueden publicar, en el caso de la serie 1000, por ejemplo, se pueden publicar también recursos en la nube utilizando el SMA como pasarela. Luego hablaremos más sobre esto. Permite aplicar también seguridad en varias capas, ¿no? Algunas de estas pues, puede ser la autenticación de múltiples factores que comentábamos antes, por ejemplo, controles de acceso basados en identidad, ¿no? Es decir, si perteneces a este grupo, ya sea local o de LDAP o Active Directory, pues te permito llegar aquí o allá.
Permite también el hacer VPN a nivel de aplicación. Esto también es otra funcionalidad que está solo en la serie 1000, ¿no? Se llama Per App VPN, ¿no? Que permite que el túnel, en vez de hacerse a nivel de IP, digamos, y que digas, pues este IP tiene acceso a este rango de IPs o esta red entera, que puedas decidir enrutar por ese túnel solo una aplicación. No un puerto, no decir el puerto 80 va por aquí o va por allá, o el 443, no, una aplicación. Es decir, esta aplicación va por el túnel. Esta aplicación web va por el túnel, esta otra aplicación web no va por el túnel. Para que veamos la diferencia entre lo que sería un acceso por puertos o un acceso por aplicación. Aquí hablamos de aplicaciones, ¿no? Lo que haría pues que el acceso fuese también más restringido solo a la aplicación que queremos enrutar por ese túnel. Políticas también de geolocalización, ¿no? Con el módulo de GeoIP. ¿No? Esto lo tenemos también en los firewalls y también en los SMAs. Protección avanzada contra amenazas sería el módulo que tenemos de sandboxing, que llamamos Capture ATP, que como todos sabemos y hemos comentado 1000 veces, pues es un servicio multimotor que ofrecemos desde la nube y que, al igual que las funcionalidades de SSL-VPN que tenemos tradicionalmente en nuestra línea de productos SMA, pues las hemos migrado a los firewalls, pues también el servicio de Capture ATP de sandboxing empezó en los firewalls, pero lo hemos migrado prácticamente a todas nuestras líneas de productos, ¿no? Lo tienen nuestras soluciones de anti-spam, lo tiene las soluciones de acceso remoto seguro, SMA, e incluso lo tenemos integrado en el endpoint, ¿no? En el Capture Client, que luego veremos también en más detalle. Entonces, es importante también eso, teniendo en cuenta que ahora mismo el foco, los atacantes están creando mucho malware nuevo relacionado con coronavirus, pues el volumen de malware va a incrementarse. Entonces, es importante tener alguna protección de día cero que sea efectiva, porque no van a utilizar amenazas antiguas, ni virus antiguos. Van a crear virus nuevos y las soluciones tradicionales basadas en firmas no van a ser suficientes. Entonces necesitamos algo que sea un sistema de sandboxing, ¿no? Que pueda detectar ese tipo de amenazas, preferiblemente, como es nuestro enfoque, que sea multimotor, que no haya solo una solución de sandboxing analizando eso, sino que sean múltiples soluciones, cada una con metodologías o técnicas diferentes para reducir las posibilidades de que esa amenaza pues, pase sin ser detectada. Y a nivel de formatos, bueno, aunque últimamente el formato físico no tenga tanto éxito como lo ha tenido hasta ahora, pero bueno, tenemos estas soluciones de SMA, las tenemos tanto como solución física, virtual o en la nube. En estos días la física seguramente no tendrá mucho éxito, pero tanto la virtual en VMware o en Hyper-V, pues estará disponible, y también en la nube, en nubes públicas como Amazon Web Service o Azure. Esto es algo nuevo, de hecho, no, hace un mes o por ahí no lo teníamos disponible todavía y ahora ya está disponible en la nube. Lo que sí no lo veréis, los que queráis implementar estas soluciones en Azure o en Amazon Web Service, si vais a los marketplaces de allí, no lo vais a encontrar. Si queréis desplegar ese tipo de soluciones, enviadnos un correo a spain@sonicwall.com y nosotros haremos la solicitud por vosotros para que lo añadan a vuestro repositorio particular. Necesitaremos que nos deis el ID de vuestra cuenta, una dirección de correo y el nombre de la empresa. Entonces, simplemente con eso nosotros lo habilitamos esa descarga en vuestro marketplace, ya sea de Azure o de Amazon Web Service, para que podáis hacer el despliegue desde allí. Bueno, lo mismo también con las licencias trial de SMA. Hasta hace poco las teníamos disponibles en MySonnyWall y cualquiera podía acceder a su cuenta de MySonnyWall, ir al menú de Product Management, Free Trial Software, y desde ahí darle un botoncito solo, el de Try Now, tanto de SMA 500V como de SMA 8200V. Debido al gran volumen que hemos recibido recientemente, y parece ser que se ha detectado algún mal uso también de esto, pero se ha decidido desactivarlo, pero no quiere decir que no se puedan solicitar licencias trial. Lo que han cambiado simplemente es el procedimiento. Para tener un mayor control sobre las licencias que se entregan, pues lo que nos han pedido es que eso se desactiva desde MySonnyWall, pero si nos enviáis un correo a spain@sonicwall.com para solicitarnos una licencia trial de cualquiera de estos dos productos, porque ya digo, el resto, si queréis probar Cache, si queréis probar Capture Client o
cualquier otro producto nuestro, sigue estando disponible la opción y no tenéis que contactar con nosotros. Lo podéis hacer vosotros mismos desde vuestra cuenta de MySonicWall. Pero en estos dos productos en concreto, el procedimiento ha cambiado y será un cambio temporal. Una vez que volvamos a la normalidad, volverán a estar disponibles y podréis descargarlo directamente sin contactar con nosotros. Pero ahora mismo el procedimiento es ese. Entonces, trials de SMA 500V o 8200V, tanto en VMware, como en Hyper-V, como en Azure, como en Amazon Web Service, un correo a spain@sonicwall.com, nos lo solicitáis y nosotros lo pedimos. ¿Vale? En el caso de Amazon Web Service o Azure, recordad que necesitamos el ID de vuestra cuenta y una dirección de correo y el nombre de la empresa. Vale, en cuanto a las soluciones que tenemos, comentábamos los formatos, ¿no? Virtual Appliance son estos que vemos aquí, ya lo hemos comentado también. Appliance físico también, tenemos tanto en la serie 100 como en la serie 1000, tenemos disponible en formato físico. Y para nubes públicas, Amazon Web Service o Azure. Entonces, bueno, esto es un poco lo que podemos. Como nota aquí, comentar también que en el caso de que el número de usuarios sea elevado o que interese alta disponibilidad, en la serie 100, a la hora de configurar alta disponibilidad es muy similar a los firewalls, ¿no? Los dos equipos se interconectan y se activa, se le da al firewall, al equipo primario, al SMA de la serie 100, al primario, se le da el número de serie del secundario y a partir de ahí ya se sincronizan y tal. Está soportado en los equipos físicos, en el 410, 400, 410, por ejemplo, y en el 500V. En el virtual también está soportado alta disponibilidad. En el SMA 200 o 210, que son los más pequeñitos, ahí no está soportado esta funcionalidad, pero igualmente es un equipo físico y no esperamos tampoco que haya mucha demanda en estos días, ¿no? En la serie 1000, a partir de la versión 12 de firmware, la alta disponibilidad se hace de una forma diferente. No vamos a entrar en detalle aquí en cómo se hace, pero básicamente se distribuyen los equipos geográficamente y hay un sistema que es el CMS, que es el que se encarga de repartir esas conexiones entre todos los miembros del clúster. Entonces, no es un activo pasivo, es un activo-activo, pero activo, es decir, todos los equipos están activos y se pueden añadir tantos como se quieran. Que yo sepa, no hay un límite ahí establecido. Bien, bueno, esto sería de forma gráfica un poco pues los diferentes líneas los diferentes modelos que tenemos dentro de la línea SMA para los entornos pues más pequeños, ¿no? Pymes, digamos, pues esta sería la serie recomendable. Tenemos equipos que van desde bueno, no sé si son 50 o 100 usuarios, el 210 probablemente soporte 100 usuarios, pero bueno, la recomendación a partir de 50 es quizás empezar a pensar en un modelo superior. Como decíamos antes, aunque el equipo tenga la capacidad de soportarlos, dependiendo del uso que se le vaya a dar, habría que verlo caso por caso, pero no es conveniente tampoco exprimirlos al máximo. Para entornos hasta 250 usuarios tendríamos el SMA 410, que es un modelo físico, el 500V, que es virtual. El 6210 ya soportaría un máximo de 2.000 usuarios concurrentes y el SMA 8200 a un máximo de 5.000 usuarios concurrentes. A partir de aquí ya nos iríamos a la gama ya más Enterprise, donde tendríamos el 7210, ¿no? Que soportaría hasta 10.000 usuarios concurrentes y también se pueden configurar clusters, como comentábamos antes, ¿no? Con CMS, Central Management Server, y múltiples SMAs de diferentes tipos, no tienen por qué ser todos iguales, pueden ser virtuales, físicos, diferentes modelos, todos mezclados, y este sistema CMS se encargaría de distribuir las conexiones entre los dispositivos que forman parte de este sistema distribuido o este clúster. Vale, ¿por qué utilizar aplicaciones de VirtualOffice? ¿No? Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre el acceso a través de cliente, ¿no? O el acceso a través de portal. Entonces, en cuanto al acceso a través de... Cuando accedemos con un cliente, hay que recordar que el cliente se conecta a la red remota y se le da una IP de un rango de IPs definido por el administrador y se le da también acceso a una serie de recursos. Esos recursos son a nivel de red, es decir, te da acceso a una IP, a un rango de IPs, a una red entera, a múltiples redes, pero digamos que lo que estamos haciendo es dar un acceso a nivel de IP. Sí que es cierto que luego, a través de reglas de acceso en el caso de los firewalls o a través de policies, ¿no? En el caso de los SMA, se puede restringir esos accesos para que, por ejemplo, puedan acceder a determinada IP, pero solo un puerto. No a todos los puertos, sino solo un puerto. Pero igualmente estaríamos trabajando a nivel de IPs y puertos.
Cuando hacemos un acceso a través de portal SSL, ¿no? Con bookmarks, ¿no? Ahí es diferente. Ahí lo que publicamos son aplicaciones. Y el usuario que se conecta no tiene una IP de la red a la que se está conectando, sino que está utilizando el dispositivo remoto, el SMA, lo está utilizando como un reverse proxy, ¿no? Es decir, el cliente le pide acceso a un recurso a ese dispositivo y ese dispositivo es el que se lo pide al recurso final. Es decir, desde el punto de vista del recurso, si pensamos en un servidor terminal server, por ejemplo, ese servidor terminal server, si recibe la conexión de un cliente, ese es el VPN, va a ver que la petición le llega desde la IP virtual que se le ha asignado a ese cliente del rango de HCP definido por el administrador. Pero va a ver la IP original. En cambio, cuando accedemos a través de un bookmark, la petición le llega desde la IP del propio SMA. Es decir, es el SMA quien pide acceso a ese recurso en nombre del usuario. Son formas de hacer diferentes, cada una con sus pros y sus contras, ¿no? Pero digamos que en cuanto a la seguridad, en principio es más restringido el acceso si lo hacemos a través de bookmarks que a través de conexión de túnel, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un portal de bookmarks, un portal SSL, donde el usuario, una vez que se ha autenticado, normalmente con nombre de usuario y contraseña, aunque recuerdo que recomendamos hacerlo con doble factor de autenticación, pues entraría a un portal similar a este. El número de recursos o de bookmarks que verán va a depender de la pertenencia, de qué usuario es autenticado y a qué grupos pertenece. Hay un módulo adicional también que llamamos Endpoint Control que tiene en cuenta el dispositivo desde el que se accede, ¿no? Y es algo que también en esta sesión no aparece, pero haremos más sesiones y grabaremos vídeos y eso para un poco intentar concienciar en esta fase nueva, digamos, con la seguridad en mente, intentar cómo explicar qué mecanismos tenemos para poder restringir más los accesos y securizarlos, ¿no? Pero digamos que el usuario se conectaría a este portal y en función de cómo se autentica y a qué usuario es y a qué grupos pertenece, pues vería algo parecido a esto. Aquí son diferentes bookmarks. Vemos que tenemos desde acceso a servidores Citrix, terminal server, páginas web, por ejemplo, URLs, ¿no? Recursos web, VNC, es decir, hay un montón de recursos aquí, también carpetas compartidas. Más arriba tenemos file shares, ¿no? Podemos acceder también a ese icono de file shares, que sería como si estuviésemos en la oficina y le diésemos al icono de entorno de red, como si también se pueden publicar alguna carpeta específica, ¿no? De un servidor y que aparezca como bookmark más abajo. Un recurso específico que cuando el usuario pincha allí accede, por ejemplo, pues puede mapear, por ejemplo, su carpeta personal de la oficina, ¿no? En el servidor de ficheros, pues podría acceder a ella sin tener que hacerlo desde el mapeo que tenga en su propio portátil o en su propio equipo, sino utilizando el navegador para acceder a ellos y se abriría una ventana nueva que le permitiría navegar por esos recursos, descargar ficheros, ¿no? Subirlos y ese tipo de operaciones. Entonces, si comparamos de una forma gráfica los diferentes niveles de accesos, esto sería un acceso con cliente. Es decir, el cliente se conecta aquí a la oficina y en principio tiene acceso a todo. Es cierto que se le podría dar acceso solo a su PC particular, si fuese uno de estos, ¿no? Pero la forma en la que se está haciendo ahora mismo, un poco por las prisas, es decirle a todo el mundo que tenga acceso a toda la red, ¿no? Como si estuviesen aquí en la oficina, pero sin decir, pues este usuario tiene acceso solo a su portátil, o sea, a su escritorio, por ejemplo, o solo a este recurso concreto, ¿no? Se está dando un acceso bastante amplio, ¿no? Como decía antes Edu, políticas de tipo any to any, ¿no? Cualquier usuario puede acceder a cualquier dispositivo. A la hora de configurarlo es mucho más sencillo, en un momentito lo tienes montado ya, pero no está restringido para que cada usuario acceda únicamente a lo que debería acceder, que a nivel de seguridad sería mucho más eficiente, aunque diese más trabajo, ¿no? Entonces, este sería un poco una representación gráfica del acceso genérico de cliente, ¿no? Donde se le daría acceso a todo. Aquí el usuario accedería a su escritorio particular, por ejemplo, pero podría quizás conectarse también a otras máquinas. De esta forma, este es el acceso a través de bookmarks, ¿no? Con un acceso a través de bookmarks estamos publicando solo este recurso. El usuario, sin tener que tener instalado ningún cliente ni nada, abre su navegador, se autentica, ¿no? Con las credenciales del dominio normalmente, aunque pueden ser usuarios locales también, y una vez autenticado accede a un portal donde tiene bookmarks como estos, hace clic en el enlace correspondiente y automáticamente se le abre otra ventana del navegador donde puede ya acceder al escritorio remoto. Eso en el caso de que se utilice HTML5 a la hora de crear el bookmark, ¿no? También se puede crear utilizando otros métodos, ¿no? El cliente nativo, por ejemplo, y esas cosas, pero es más cómodo quizás hacerlo a través del propio navegador. Bien, Federated Single Sign-On. Esta es una funcionalidad que tenemos solamente en la serie 1000.
no en la serie 100, la tenemos solo en la serie 1000, y lo que permite básicamente es utilizar el propio SMA como una plataforma para poder autenticarnos contra aplicaciones en la nube haciendo single sign-on, ¿no? Es decir, aquí cuando entramos en este portal, imaginemos, tenemos aquí más abajo donde pone support, ¿no? Esta sección de aquí abajo, local applications, pues una serie, por ejemplo, de recursos internos, ¿no? Que están en la intranet, en diferentes segmentos de red, por ejemplo, pero que estarían, digamos, en la parte interna, ¿no? Dentro del perímetro. En cambio, las que aparecen aquí más arriba son recursos que están en la nube. Son recursos que no están dentro del perímetro de seguridad de nuestra red, sino que están alojados en proveedores en la nube. Pero podemos utilizar el SMA como pasarela para poder reforzar la seguridad, ¿no? Y poder, por un lado, pues decidir qué métodos de autenticación queremos, si queremos implementar single sign-on, por ejemplo, ¿no? Qué aplicaciones queremos dar acceso, a cuáles no. Y desde ahí, ya una vez que pinchamos en alguno de estos enlaces, el propio SMA nos haría single sign-on contra el acceso, contra el recurso remoto en la nube, sin tener que volvernos a autenticar de nuevo. A la hora de autenticarnos también, tenemos varios mecanismos, ¿no? Tenemos desde One Time Password, ¿no? OTP, ¿no? Que sería que cuando el usuario se autentica, ¿no? Pone nombre de usuario y contraseña, el sistema, ya sea el firewall como los SMAs, le enviaría un correo electrónico con un código, ¿no? Ese es el método más básico, ¿no? Para poder acceder, pero también es menos seguro que si implementamos autenticación de doble factor con Google Authenticator, Microsoft Authenticator o con Duo Mobile. En estos casos, realmente, si pensamos en el primer ejemplo, si a un usuario de la organización le han hecho un ataque de phishing y les han robado las credenciales, van a poder acceder tanto al portal de SSL como al cliente SSL VPN, como también a su correo, a tener acceso a todo. Entonces, si intentan acceder, por ejemplo, con el cliente VPN y el sistema les va a enviar un correo electrónico, ellos van a poder acceder a ese buzón de correo electrónico también, porque las credenciales serán las mismas. Entonces, realmente no sería un sistema tan efectivo como si utilizamos alguna de estas herramientas, Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Duo Mobile, donde utilizamos el teléfono móvil como si fuese un token físico. Entonces, ese código nos llegaría a la aplicación correspondiente que tenemos instalada en el teléfono móvil. Y eso es más difícil ya que los atacantes hayan comprometido también el teléfono móvil del usuario. Entonces, el nivel de seguridad se incrementa utilizando esto. Y a nivel de configuración, os puedo asegurar que es muy, muy sencillo. Es básicamente marcar un checkbox. No tiene más dificultad que esa. Es muy, muy sencillo de configurar. Entonces, es muy recomendable que empecéis a implementar este tipo de mecanismos de doble autenticación, porque teniendo en cuenta el volumen de phishing que se está generando estos días, es muy probable que haya muchos usuarios que estén picando y que les estén robando las credenciales. Y con que se las roben a uno, ya el daño está hecho. Esto puede ayudar mucho a mitigar esa problemática. Vale. A nivel también de costes, no es una licencia adicional, es una funcionalidad que ya está soportada de forma gratuita, ¿no? Tanto en los firewalls como en los SMAs. Luego, Always On VPN. Esto es una funcionalidad también muy interesante que lo que permite es que el usuario que la conexión VPN se establezca antes de que el usuario haga login en el propio equipo. Es decir, el cliente VPN se instalaría como un servicio que cuando arrancamos el ordenador, pues automáticamente lo primero que hace es establecer esa conexión VPN segura contra la organización, y una vez que está establecida esa conexión VPN es cuando el usuario ya se autentica. Entonces, bueno, es una forma también, por un lado, de automatizar el proceso de conexión, de asegurarnos de que esté todo el rato conectado, ¿no? A la red remota, en lugar de que dependa del usuario, ahora me conecto, ahora no, por ejemplo. Y eso, si a mayores hacemos un túnel al mode, porque a la hora de esto no lo hemos comentado, pero también a la hora de establecer la conexión de cliente SSL VPN o IPsec también, pues se puede escoger como dos modalidades. Una de ellas es la de Tunnel All Mode, ¿no? Donde todo el tráfico iría tunelizado por ahí, y la otra opción sería Split Tunnels, ¿no? Con Split Tunnels, digamos que al usuario le damos acceso a un recurso, pues a una red solo, a un equipo, solo a un rango de IPs, a varias redes, lo que queramos, pero digamos que solo el tráfico que que tenga como destino alguna de esas redes, ¿no? Equipos que estamos permitiendo a través de esa conexión, iría tunelizado por ahí. Eso sería Split Tunnels. Pero si el usuario quiere navegar por Internet o quiere acceder a cualquier otro recurso público, pues iría directamente sin hacerlo a través de esa conexión de túnel. Entonces sería como si hubiese dos conexiones, ¿no? Una, la habitual de acceso a Internet normal que tengan en su casa, tal, y la otra sería la conexión de túnel
para poder llegar a los recursos de la organización. Hay que tener en cuenta que a nivel de seguridad eso, digamos que abre un agujero ahí donde esos equipos pueden actuar también como pasarela. Yo me descargo un virus desde Internet, la seguridad que tengo ahí es la que me da el router de mi proveedor, que es básicamente nula, y una vez que tengo mi equipo ya infectado, pues utilizo ese canal, esa conexión VPN para propagar esa amenaza a la red corporativa. Entonces están actuando como pasarela. Si en cambio hacemos una conexión de tipo túnel all mode, es decir, todo el tráfico, aunque sea Internet, búsquedas en Google, lo que sea, si todo va por ese túnel hacia el equipo remoto, sea un firewall o sea un SMA, pues todo ese tráfico podría inspeccionarse por el firewall que hay allí y ya no sería la seguridad que tendríamos incluso a la hora de navegar por Internet, la seguridad de esos usuarios no estaría limitada a la que le des el router del proveedor, ¿no? Sino que entrarían en juego, digamos, todos los servicios de seguridad del firewall corporativo al que se están conectando. Es como si estuviesen virtualmente en la oficina. Totalmente, ¿no? Cuando haces un split mode, pues no, estás como virtualmente en la oficina solo para acceder a los recursos internos, pero cuando navegas por Internet, pues no hay un firewall ahí que te pueda pues, bloquear contenidos, que te pueda analizar los ficheros que te descargas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la recomendación es túnel all mode. ¿Qué pasa? Que a la hora de tener en cuenta la escalabilidad, que es algo que también nos preocupa ahora, en ese sentido, porque se han hecho las cosas muy rápido y preveemos que podría haber casos de clientes o partners que nos reportan problemas de escalabilidad o de rendimiento donde los equipos pues no dan todo lo que podrían dar por eso, porque al final lo que importa no es tanto el número de usuarios, es decir, una conexión de tipo túnel all mode genera mucha más carga en el SMA o en el firewall que una conexión de tipo split tunnels, ¿no? Porque la de túnel all mode va a enrutar todas las conexiones por ahí. Si yo me descargo un fichero, una ISO de Linux de 700 megas, por ejemplo, se va a descargar a través de ahí. Va a bajar primero hasta la oficina a la que me he conectado y luego por ese túnel me va a llegar a mí al cliente. De la otra forma, no. De la otra forma me la descargo directamente bajándomela desde mi conexión habitual que tenga en casa, por ejemplo. Entonces estaría descargando al firewall o al SMA de esa tarea, pero a nivel de seguridad pues sería peor. Entonces, al final lo que importa es lo que decíamos antes, el número de conexiones y el número de paquetes que tienen que gestionar nuestros equipos. No tanto el número de usuarios. Hay muchas formas de conectarse, algunas son más livianas y otras son más pesadas, digamos, ¿no? En cuanto a consumo de recursos. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. Entonces, bueno, este método de Always On VPN permite eso, que cuando arranquemos el PC, lo primero que ocurra sea una conexión VPN, tanto de split mode como tunnel all mode, y así el usuario ya podría autenticarse incluso contra el dominio, por ejemplo, ¿no? En lugar de hacer autenticación local en el equipo. Si es un equipo corporativo, podría autenticarse contra el dominio y trabajar como si estuviese realmente en la oficina. Vale. Alex, avanzamos un poco más rápido, Sí. que te llevamos una hora, por favor. Sí, voy un poquito más rápido. Genial, muchas gracias. Secure File Sharing, ¿no? Esta parte de aquí es la posibilidad de poder publicar recursos, los servidores de ficheros, de una forma segura, como decíamos antes, ¿no? A través de un navegador podríamos subir o descargarnos ficheros de allí. Y tendríamos protección de día cero con el módulo de captura ATP. Nuestro servicio multimotor de sandboxing. Entonces, esto también lo permitirían. Aquí en este caso hablo de los SMAs. Esta funcionalidad en los firewalls, por ejemplo, no está soportada. Los firewalls, a nivel de portales de bookmarks, solo pueden configurar un único portal y los recursos que se pueden publicar o bookmarks son solo VNC, Terminal Server, Telnet y SSH. No hay más. No se pueden publicar recursos web, por ejemplo, ni HTTP ni HTTPS. No se puede publicar recursos tipo FTP, carpetas compartidas. Eso no está. Es otro de los motivos por los que también recomendamos la línea de productos SMA frente a los firewalls para poder proporcionar un nivel de acceso pues, más granular y más restringido. Bien, esto ya lo comentamos antes, ¿no? El servicio de captura ATP está también en los SMAs, no solo en los firewalls. A nivel de alta disponibilidad, antes comentamos las diferentes formas de hacer clusters, ¿no? Con la serie 100 sería más un activo pasivo tradicional como en los firewalls. En la serie 1000 hay otra forma de hacerlo que es con un servidor central, ¿no? El Central Management Server o CMS, que se encargaría de repartir las conexiones entre todos ellos. Pero a nivel de licenciamiento también es muy interesante esta solución porque digamos que tiene un modo de licencias, un tipo de licencias que se llaman Pooled License. Pool License, que lo que hacemos es que esas licencias se activan en este servidor central, en el CMS.
Y desde ahí se distribuyen dinámicamente a demanda de los usuarios. Es decir, el licenciamiento estático tradicional lo que decía es, pues a este equipo le doy 100 licencias, a este le doy 1000 y a este 50. Y si en un momento dado el que tenía 50 se queda corto y necesitaba licencias sobrantes que tenía el de 1000, pues no se podía hacer, pues tendrías que comprar licencias para que el de 50 tuviese más, a pesar de tener licencias sobrantes en el que tenía 1000. De esta forma es diferente. De esta forma, digamos que todas las licencias están activadas en el servidor central, en el CMS, y los usuarios se van conectando a diferentes equipos, como vemos aquí. Entonces, si en un momento dado tengo, como en la imagen de la izquierda, tengo a 45 usuarios conectándose desde Estados Unidos, 25 desde Europa y 5 desde Asia, por ejemplo, pues me va a poder cubrir esto. Cada uno de estos equipos, a medida que va recibiendo peticiones, le va pidiendo licencias al CMS y pues se irían sirviendo de esta forma. Si 6 horas más tarde el reparto es diferente, hay 25 usuarios desde Estados Unidos, 5 desde MEA y 45 desde Asia, también va a poder ajustarse dinámicamente a este nuevo escenario, porque eso, a medida que van llegando conexiones a cada uno de estos SMAs, el SMA le dice al CMS, ¿te queda alguna licencia libre? Sí, pues pásame una y resta del recuento global. Entonces, mientras haya suficientes licencias para todas las conexiones, esto funciona y el reparto se haría de forma dinámica. Entonces, es algo también interesante tener en cuenta en estos días. Bien, vamos a pasar a otra solución que es la de CAS, donde algunos de los problemas de seguridad que resuelve CAS son, por un lado, protección de correo electrónico. Aquí estamos viendo que es el vector número 1 de amenazas, lo lleva siendo desde hace ya tiempo, pero especialmente en estos días, ¿no? El volumen de phishing y de malware está incrementándose y la vía principal es correo electrónico. Entonces necesitamos una solución que proteja este vector de ataque. Robo de credenciales a través de phishing. Eso, en el momento en el que un usuario recibe un correo de phishing y hace clic en el enlace o abre el correo adjunto, es muy probable que sus credenciales hayan sido comprometidas. Entonces, a partir de ahí ya pueden profundizar en el ataque, acceder incluso con clientes VPN, utilizar, sabiendo qué solución se está utilizando, se pueden instalar ese cliente, utilizar esas credenciales y acceder hasta la cocina, como quien dice. A nivel de amenazas de phishing, cada vez son más sofisticadas, ¿no? Ahora mismo el tema principal es coronavirus y comentábamos antes que la guardia está baja, ¿no? La mayoría de usuarios cuando ven coronavirus pues van a abrirlo para estar informados de la última noticia. El malware también las nuevas amenazas de malware están rodeando mucho en torno a esta temática, ¿no? De coronavirus. Entonces hay muchas amenazas nuevas que hemos visto estos días que explotan un poco esa temática. A nivel de ingeniería social, pues lo mismo, todo está relacionado, ¿no? Tanto el malware como los ataques de phishing utilizan un nivel de ingeniería social pues cada vez mayor y más sofisticado y eso hace que tengan un ratio de éxito mayor al que había en épocas anteriores. Y la fuga de datos, ¿no? El robo de datos, ¿no? Seguramente en las próximas semanas o meses veremos muchas empresas conocidas que han sufrido ataques debido a todo esto que estamos comentando, ¿no? Esa reorganización que ha tenido que hacerse, las guardias bajas de todo el personal y un nivel de seguridad más bajo para donde se ha priorizado más los accesos o la usabilidad que la seguridad. A la hora de implementar esto es súper sencillo, de verdad. Os recomiendo a todos que si os interesa esta solución que la probéis, que solicitéis una trial, porque a la hora de configurarlo es tan sencillo como hacer el despliegue inicial es que activas la licencia trial, una vez que la tienes activada seleccionas qué aplicación quieres proteger, ¿no? Cuando seleccionas la aplicación te va a pedir una serie de permisos, ¿no? Que simplemente le das a OK, te va a pedir las credenciales, pues si es de Office 365 por ejemplo, te va a pedir las credenciales para poder otorgar esos permisos y hacer una configuración automática de fondo, pero que no es nada intrusiva, no va a cambiar el correo o las aplicaciones en cuestión van a seguir funcionando normalmente, pero una vez que se implemente esta solución que funciona mediante APIs, pues vamos a poder inspeccionar pues eso, todo el correo que entra y el que sale, vamos a poder ver en el caso de aplicaciones de alojamiento de ficheros, qué ficheros se suben y se alojan allí, y también lo hace con carácter retroactivo. Es decir, si yo hago la configuración hoy, no me va a mirar solo el spam, el phishing, el malware que he recibido por correo o los ficheros que tengo en mi nube de ahora en adelante, sino que me va a mirar todo lo que ya hay,
Es todo lo que tenía de antes, y si hay algo malicioso me lo va a reportar también. Entonces es importante también tenerlo en cuenta, porque puede haber algo que se haya colado y que no lo sepamos, y nos avisaría también de esos correos históricos o esas amenazas históricas. Bueno, como comentábamos, eso protege no solo, aunque nuestro enfoque va muy orientado al correo electrónico porque es lo que más nos demandan, pero también protege otro tipo de aplicaciones en la nube, y estas aplicaciones se van incrementando, ¿no? En Roadmap tenemos unas cuantas ya que se añadirán en los próximos meses y que incrementarán, digamos, el alcance de esta solución a la hora de proteger soluciones en la nube. Esto sería un ejemplo de lo que veríamos en un panel de... Esta es la interfaz de configuración de esta solución de CAS, ¿no? En este caso vemos que están configuradas estas 3 aplicaciones de más arriba, OneDrive, Outlook, Office 365 y SharePoint. Entonces, una vez que está configurado, esto ya funciona solo, como quien dice, ¿no? Es muy sencilla de utilizar, de verdad. Yo recomiendo, lo mejor es que la probéis vosotros mismos y que saquéis conclusiones, ¿no? Y de momento la trial está disponible. Entonces, si la podéis solicitar vosotros mismos, integrarlo, y no es nada intrusivo. Todo va a seguir funcionando igual, pero en paralelo os lo vais a... De hecho, el phishing, por ejemplo, no lo va a parar. Lo va inicialmente, me refiero, cuando hagáis el trial, todo va a seguir entrando, pero os va a alertar. Si vosotros queréis que empiece a parar cosas, entonces explícitamente y manualmente tendréis que decir en el menú de policy, tendréis que decirle, ahora quiero que pares cosas. Pero digamos que a la hora de hacer el despliegue inicial con la trial, el modo de funcionamiento es como modo monitor. Yo solo reviso y te alerto de lo que veo, pero no voy a parar nada. Entonces, a nivel de intrusión, digamos, no es una solución intrusiva, y os animo a todos a que la probéis, ¿no? Vamos a la parte del endpoint. El endpoint también es muy importante tenerlo protegido, ¿no? Por lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, nuestra solución hemos hecho una alianza con SentinelOne, ¿no? Que es un fabricante de antivirus de nueva generación que sigue una filosofía pues diferente a la filosofía tradicional de antivirus basados en firmas. Todos estos antivirus de nueva generación, porque SentinelOne no es el único, lo que hacen es un poco inspeccionar más bien patrones de comportamiento y ese tipo de acciones, ¿no? Acciones maliciosas en los equipos, no tanto firmas, ¿no? Porque debido al volumen de nuevo malware que vemos cada día, pues no es suficiente la protección basada en firmas. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar como base el motor antivirus de SentinelOne, y por encima, en el cliente de Capture Client, hemos desplegado también nuestra solución de Capture ATP, nuestro motor de sandboxing, de forma que podamos combinar ambas soluciones para ofrecer el mayor nivel de seguridad. Entonces, algunas de las ventajas que nos aporta esto es, bueno, por un lado, un anti-malware o antivirus de nueva generación. No está basado en firmas, sino que está más basado en patrones de comportamiento y acciones peligrosas que se pueden realizar sobre el equipo. Capacidad de hacer rollback. Esto fue hasta hace no mucho, creo que era un factor único de esta solución, SentinelOne, y ahora creo que hay algún antivirus de nueva generación que lo ha ido incluyendo también, porque eso, como medida de último recurso, es decir, si hay algo que se le haya escapado, que es muy raro también, es cierto, pero no hay solución perfecta. Entonces, si hay algo que se haya escapado y que empieza, en el caso de ransomware, a cifrar, por ejemplo, ficheros, podríamos utilizar el rollback para devolverlo a su estado original y evitar que eso vaya a más, ¿no? Firewall enforcement, ¿no? El Capture Client se comunica con nuestros firewalls, y podemos desde el firewall decirle que no se pueda, que no permita ninguna conexión hacia el exterior, a no ser que el cliente, el endpoint, tenga instalado el Capture Client. Entonces, lo que llamamos firewall enforcement, ¿no? En el caso de que no lo tenga instalado, le muestro una página de bloqueo con un enlace para pinchar ahí y hacer y descargarse e instalarse el cliente. Soporte para DPI-SSL. Permite distribuir los certificados para hacer DPI-SSL desde el firewall. Informes completos, integración con Capture ATP, como hemos comentado anteriormente. En la nueva versión, que ahora mismo está en fase beta, pero la vamos a liberar ya muy pronto, que es la versión 3.0, se añaden algunas funcionalidades muy interesantes, ¿no? Estas son las funcionalidades que ya teníamos, las que veis aquí más abajo, ¿no? Protección del cliente, Capture ATP Integration, control de dispositivos USB y ese tipo de cosas, pero en la versión nueva, en la 3.0, que vamos a lanzar en breve, pues tenemos también un motor de content filtering ya completo, es decir, el mismo motor de content filtering que tenemos en los firewalls lo podemos hacer ahora desde el endpoint. Application Risk Management, que permite también detectar aplicaciones que estén instaladas en el equipo y que sean vulnerables. Y localización del cliente también, ver desde qué país está, por ejemplo, y poder centrarnos, poder ver un mapa del mundo donde podamos ver dónde están nuestros endpoints, ¿no? Desplegados a nivel mundial. Integración con Active Directory, con grupos de Active Directory, y muchas mejoras también en la parte de alertas y notificaciones, ¿no? Mucho más granular.
en esa parte. Entonces, en la parte de Content Filtering, aquí podemos ver pues, algunas capturas de pantalla donde podemos tanto crear páginas de bloqueo, listas blancas y negras de dominios, filtrado por categorías, por horas del día también. Entonces, desde el cliente veríamos que han cambiado algunas secciones, ¿no? En la parte de Policies tenemos ahí también la de Web Content Filtering. Tenemos un nuevo menú también de Web Content Filtering donde podemos ver los logs de las páginas que se van bloqueando y por qué categorías y eso. Aquí sería la página de bloqueo que veríamos cuando es el propio Capture Client el que está bloqueando eso y una alerta que recibiríamos como esta de más abajo que vería el usuario cada vez que accede a un sitio web no autorizado. Pero aquí sería el cliente, no el firewall, de forma que se puede aplicar políticas de filtrado web a esos equipos que no están dentro del perímetro de seguridad del firewall, sino que están en remoto. Application Management Risk. Aquí esto lo que nos permite es lo que comentábamos antes, ¿no? Poder hacer un análisis de las aplicaciones que están instaladas en el equipo y en base a eso pues mostrar qué aplicaciones son vulnerables. Entonces aquí nos mostraría, por ejemplo, en este caso podemos ver que aquí está instalada una versión desactualizada del visor del Media Player de VLC y más abajo nos muestra incluso los CVEs, ¿no? Con enlaces para poder ver en qué consiste esa vulnerabilidad y recomendaciones sobre qué versión deberíamos de actualizar para que para que deje de ser vulnerable ese equipo. Y por otro lado también visualización EDR para poder ver aquí cómo cuando se ejecuta una amenaza, por ejemplo, en el equipo, poder ver qué es lo que está haciendo, ver qué ficheros crea, qué llamadas hace, a qué librerías y ese tipo de cosas. Veríamos una gráfica similar a esta, donde se puede también pinchar en cualquiera de estos procesos y obtener información más detallada. Vale, pues creo que eso es todo por mi parte. Hemos revisado un poco las tres áreas que queríamos comentar y vamos a hablar un poco ahora. Edu nos va a comentar un poco cómo ayudar a los empleados a trabajar de forma segura desde casa. Entonces, Edu, te paso el control. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Alex. Pues gracias por todo lo que has estado comentando. Ahora, si os parece, al final de cuando terminemos estas 5 slides que nos quedan para que veáis un poco cómo podemos ayudar a los empleados a teletrabajar desde casa, si queremos hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Si por si os ha surgido alguna duda, ¿vale? Creo que ya tengo el control, ¿verdad, Alex? Sí, pincha, sí. Ah, sí, vale, perfecto. Vale, pues nada, en esta primera slide podéis ver, bueno, vamos a comentar un poco las dos opciones que Alex también ha estado comentando a lo largo de la presentación que tenemos para dar acceso remoto seguro a los usuarios, ¿no? Entonces, como hemos comentado, nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red utilizando el firewall como terminador. Entonces, usualmente en los firewalls, normalmente ya tenemos 1 o 2 clientes VPN SSL instalados de base y aquí en esta tablita que veis a la derecha podéis ver el número máximo, como veis, si os fijáis por ejemplo en el TZ 600, pues el TZ 600 tiene 2 licencias de base de VPN SSL y soporta hasta 200, ¿no? Esas 200 hay que licenciarlas y ahora os enseñaremos un poco los parnumbers. Esa sería una opción, pero también, como sabéis, tenemos Global Clients License, que son clientes IPsec para entorno Windows. Entonces, en el caso del TZ600 que comentábamos, también tienen 2 clientes Global Client License incluidos de base y soporta hasta 25. Entonces, en la slide siguiente, como veis aquí, bueno, para ver cuántas licencias tenemos ya en ese firewall, podemos introducirnos en MySonicWall y aquí, como veis en el recuadro verde, podemos ver, en este caso, cuántas licencias VPN SSL tiene instaladas ese equipo, ¿vale? Estas licencias que, como decía, se pueden comprar con estos part numbers que veis aquí, tanto las de VPN SSL como las de Global VPN Client, IPsec, pues son licencias perpetuas, entonces se compran una sola vez, son licencias que se pueden migrar de un firewall a otro, abriendo un caso en soporte, con lo cual es muy interesante y bueno, pues son, debido a la contingencia que hemos sufrido ahora, pues es lo que más ha comprado nuestros usuarios, ¿no? Como digo, son licencias perpetuas que se compran una sola vez y el soporte se asocia al soporte del firewall, que debe tener servicios de soporte y servicios de seguridad activos, ¿no?
Entonces, bueno, como sabéis, la opción 2 sería, como hemos visto a lo largo de la presentación, para dar acceso remoto seguro, sería utilizar nuestros appliances de Secure Mobile Access, estos que os ha estado mostrando ahora Alex, ¿no? Que, como sabéis, pues tenemos appliances físicos y appliances virtuales. Los virtuales son aquellos acabados en V, el 500V, que como veis ahí soporta hasta 250 usuarios, y el 8200V, que sería de la gama SMA 1000, que como os ha comentado Alex, tienen funcionalidades adicionales, ¿no? Y te dan un nivel de robustez mayor en cuanto a identificar más al usuario, hacer endpoint control, ¿no? Identificar el usuario que está conectando a la red, verificar la integridad del equipo desde que se conecta a ese usuario. Por ejemplo, no es igual a que yo me conecte con mi ordenador plataformado por SonicWall a los recursos de la red de SonicWall, que al final tiene un nivel de seguridad adecuado, a que me conecte con la tablet de casa. Si me conecto con la tablet de casa, pues me pueden pasar una zona de cuarentena y decirme, mira, pues solamente te dejo ver el OWA, el correo electrónico, hasta que no te descargues el Capture Client, esta versión de anti-malware de próxima generación, y la tengas instalada, arrancada y actualizada, solamente te dejo ver el correo electrónico, no te dejo ver el resto de los recursos de la red, ¿no? Y bueno, pues sabéis que para la base instalada de este tipo de dispositivos SMA, Secure Mobile Access, lanzamos una promoción por la cual ahora proporcionamos 20 días que son 4 semanas, porque sabéis que podemos darle a un play y luego darle un stop, darle al play el lunes y darle al stop el viernes para que no consuma días. Pues es decir, que durante 20 días completos, que sean 4 semanas, podamos subir al máximo de conexiones que soporta ese equipo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que el cliente tiene un SMA 500V que soporta 250 usuarios. Pues esta licencia Spike, que es una licencia de contingencia, lo que hace es como desbloquear el equipo, ¿no? En este caso de esta máquina virtual, el SMA 500V, al máximo de su capacidad, a lo que da, que son 250 usuarios concurrentes. Pues durante esos 20 días, todos los usuarios, hasta 250, el 251 yo no entraría, podrían conectarse a los recursos de la red de forma concurrente, ¿no? Entonces, esto lo hemos lanzado para toda la base instalada, para todos los clientes que tengan SMA, hemos recibido un volumen de peticiones muy alto, porque también para aquellos clientes que tengan dispositivos más antiguos, lo que denominamos SRA, en vez de SMA, SRA, Secure Remote Access, pues la gama 4600, la gama 1600, este tipo de equipos más antiguos, pues también mientras el cliente sustituye esa máquina, porque ya son máquinas que están en no support y en end of life, pues damos esa posibilidad de que tenga 20 días para el máximo de usuarios, ¿no? Que soportas esa máquina en ese momento. Entonces, aquí veis un ejemplo de configuración, dado, como ahora comentaba Alex, dado que ahora pues es difícil desplazarse a una oficina pues, debido a la cuarentena, pues la solución que estamos posicionando más en Secure Mobile Access es esta solución de SMA 500V, que es de la gama 100, de la gama SMA 100. Entonces aquí veis un ejemplo de configuración de este dispositivo en el que le podríamos suministrar al cliente, pues estos son precios a PVP sin IVA de este mes de marzo de 2020, pues la licencia del SMA 500V, lo que es la licencia de appliance que se instala en un SXC de VMware, en un Hyper-V, o que como comentaba también se puede plataformar en Amazon Web Services o en Azure. Después, bueno, con su soporte asociado, y podríamos, si nos facilitáis el número de serie de esa máquina, podríamos darles 20 días de licencias Spike que desbloquearían el equipo hasta 250 usuarios, ¿no? Entonces, como veis, por 700 euros de PVP a un cliente, pues le podríamos facilitar que estuviera durante 20 días 250 usuarios, ¿no? Que está muy bien. Si lo comparamos con otras soluciones del mercado en entorno de acceso remoto seguro, pues es un precio imbatible. O sea, tenemos un ratio de precio-rendimiento muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, transcurridos esos 20 días, o el cliente puede comprar licencias definitivas para SMA, para el número de usuarios que crea que van a ser concurrentes, que van a necesitar acceso a los recursos de la red, o podría ampliar licencias Spike otros 30 o 60 días mientras dure la cuarentena, que todavía no sabemos cuánto va a durar. De manera que podría ampliar ese tiempo por ese precio que veis ahí a PVP, ¿no? Pero estos son precios de lista, como sabéis.
Y bueno, pues aquí veis, hemos lanzado estas licencias de Spike. Antes teníamos licencias Spike de 10 días, sobre todo, y de 30 días, y ahora hemos lanzado pues también de 60 días, ¿no? Y bueno, pues aquí veis también que aquí Alex ha hecho 2 vídeos de cuál es el proceso de activación e instalación de una licencia temporal de un SMA 500V. Es simplemente pues que nos mandéis un mail a spain@sonyworld.com, porque Alex tendría que solicitar esa máquina virtual de ese SMA, y con eso podríamos activar una licencia trial de 30 días para 50 usuarios. Que esto es algo que también, pues con esto solucionamos el problema a muchos clientes. O sea, ahora, al final, dentro de la medida de lo posible, pues tenemos que intentar ayudar a todos los clientes a que tengan acceso remoto seguro. Y bueno, pues esto también es un poco nuestra forma de contribuir a ayudar, y bueno, pues que durante 30 días por lo menos podamos solventar la situación en el cliente. Luego ya veremos cuál es la mejor solución y si podemos cubrir otras necesidades, otros requerimientos, pero ya es una forma de intentar solucionar el problema del cliente, ¿no? Que es lo más apremiante. Entonces ahí veis el vídeo de cómo activar la licencia trial de SMA 500V y cómo hacer la instalación básica de ese SMA 500V, ¿vale? Una cosilla también hay que Sí, puntualizar por aquí, favor, Alex. las licencias de Spike que comentaba antes Edu no serían aplicables sobre las trials. La licencia de Claro, Spike, esa promo de 20 días que comentaba Edu, solo puede ser sobre sí, números de serie comprados. Pero bueno, a lo eso es, mejor si son suficientes 50, pues se puede salir del paso con esto. eso es. Vale, y bueno, pues aquí os hemos dejado también algunos links que son muy interesantes, bueno, en cuanto a la información que hemos puesto en el blog de Sonic World. Aquí tenéis un webinar que va a hacer Alex también de cómo seguir operativo durante esta pandemia, que Alex va a hacer también mañana una sesión a las 12 también en Bright Talk, que la podéis ver. Bueno, va a ser Bueno, prácticamente la misma que esta. O sea que sí, va a ser muy parecida, sí. Pero bueno, pues si acaso también hay algún partner que desee remitirse a algún cliente, o bueno, pues también para que a lo mejor puede venir bien, ¿no? Esta sesión que está grabada también os la remitiremos, y esta presentación también os la podemos enviar si queréis, ¿vale? O sea que muchos de vosotros ya la tenéis, pero si queréis mandarnos un mail, ahora vuelvo a poner nuestra dirección de correo electrónico, bueno, podéis ponernos un mail a spain@sonicworld.com y os remitimos esta presentación también, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra disposición, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis, como veis, muchos activos, tenéis un training, tenéis mucha información sobre esto. Pero vamos, que también quedamos a vuestra disposición. Si queréis que veamos algo más en concreto, o tenéis un caso que queréis que os echemos una mano con algo, pues encantados de ayudaros, ¿vale? Y bueno, pues por terminar con un dato así un poco más positivo, yo creo que ya estamos en el punto de la curva de nuevos hábitos y confianza. La verdad que esto es algo que nos ha pillado a todos muy por sorpresa, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que acostumbrarnos también a este tipo de situaciones de teletrabajar cada vez más. Yo creo que esta es una situación que va a cambiar mucho las reglas del juego, y que, bueno, pues cuando salgamos de esta cuarentena, pues yo creo que valoraremos otras cosas. Vamos a trabajar de otra forma, ¿no? También, y bueno, pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, a este tipo de cambios. Así que esperemos que salgamos, pues eso, más fortalecidos, que hayamos aprendido cosas, que hayamos superado esta situación. Yo creo que muchas veces las épocas de crecimiento y de superación personal en la vida, pues no es cuando todo es el camino de rosa, sino que cuando realmente hay situaciones de este tipo más duras es cuando se producen esos crecimientos, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y es algo con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Aquí tenéis también nuestras direcciones de correo electrónico. Encantados de ayudaros a lo que necesitéis. Y bueno, pues si tenéis alguna duda o comentario ahora, si queréis podéis desbloquear vuestro micrófono. Como decía Alex, es simplemente poniéndose en vuestro nombre y dándole al botón de silenciar, o bueno, pues de reactivar en vuestro caso. Y nada, pues a vuestra disposición si tenéis alguna duda o algún comentario ahora. Si no, pues también nos podéis mandar un mail y os ayudamos en lo que necesitéis. Estoy revisando el chat también, pero no veo... bueno, sí, hay una pregunta aquí. ¿Podemos descargar la presentación para tener los enlaces? Sí. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer, Edu.
a ver, el vídeo, este vídeo está siendo grabado, ¿no? Entonces tendremos un enlace para poder acceder al vídeo y poder verlo offline, ¿no? Y la presentación también la vamos a distribuir, lo que pasa es que no sé muy bien cómo lo haríamos, Edu, que enviarías un correo a todos los que has invitado o cómo... Bueno, casi que es mejor que, para no hacer mucho spam, que la persona que desee que le enviemos la presentación, pues que nos mande un mail a spain@sonicworld.com o a nuestras direcciones de correo electrónico que veis aquí, a vazquez@sonicworld.com o a brenes@sonicworld.com. Si queréis, mandármelo a mí y yo os la hago llegar enseguida. Y el vídeo también, cuando lo tengamos, el vídeo tarda un tiempo en procesarse, pero bueno, más que nada supongo que los que os habéis conectado hoy ya lo habéis visto en directo, a lo mejor no tenéis tanto interés, pero quizás os interese distribuirlo a lo mejor a algún cliente o a, no sé, alguien bueno, partners, no sé, eso, lo podéis dar difusión. Yo sí que, yo también lo pondré en LinkedIn, el link a tu vídeo, o sea que sin ningún problema, vamos, que así lo puede ver todo el mundo. Vale, comenta Sergio que la presentación que la solicitemos a ebrenes@sonicworld.com Sí, en vez de vale, pues spain@sonicworld.com. mandádmela a mí. Sí, sí, sí. Pues me ponéis un mail a mí y yo os la remito sin problema. Pues no sé si tenéis alguna consulta, duda más. Bueno, mientras esperamos un poco, comentar también que tenemos planeado hacer pues una serie de sesiones técnicas, por mi parte, ¿no? Por lo menos sobre cómo securizar. Hoy era una sesión más genérica donde hemos tocado muchos palos, ¿sabes? Pero queremos hacer una serie de vídeos para poder explicar un poco cómo sacarle el máximo partido a las soluciones. Serán vídeos más técnicos. Cómo configurar endpoint control, doble factor de autenticación, por ejemplo, cómo restringir los accesos, como una especie de sesiones de buenas prácticas de seguridad para un poco esta nueva fase que estamos abordando ahora, que es la que comentaba al principio, donde el enfoque debería ser más a nivel de seguridad, pues intentar eso, pues configurar los equipos de la forma más segura posible, a la vez que seguimos dando esos accesos remotos a los usuarios para que puedan seguir trabajando. Entonces, bueno, recibiréis más noticias por nuestra parte una vez que tengamos ya algunos de estos vídeos preparados, los iremos distribuyendo y eso, y bueno, cualquier duda también que tengáis particular, lo que sea, si preferís en vez de hacerla por este canal, preferís hacerla más a nivel privado, pues aquí estamos Edu y yo para que nos escribáis algún correo, que nos llaméis por teléfono, lo que queráis y poder aclararla por esa otra vía más privada, digamos. Vale, pues no sé si hay algo más. Bueno, aprovecho también eso para daros las gracias a todos por todo esto, ¿no? Sé que ha sido un esfuerzo titánico por parte de todos. Nosotros solos no hubiésemos podido hacerlo, somos un equipo pequeñito, pero sé que hemos trabajado codo con codo y la verdad es que eso ha sido duro, pero creo que lo hemos hecho bien todos y me gustaría daros las gracias por todo lo que habéis hecho estas semanas y bueno, lo que podamos hacer de cara al futuro en las próximas semanas para seguir ayudándoos en lo que necesitéis o lo que haga falta, contad con nosotros, ¿vale? Me sumo al agradecimiento de Alex, muy agradecido, de verdad. Bueno, parece que no hay dudas, entonces vamos a dejarlo aquí. Y eso, como decíamos, os distribuiremos el vídeo a todos para que lo podáis visualizar otra vez si queréis o distribuirlo. Y para cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Mi dirección Vale, es fenomenal. abazquez@sonicworld.com, la de edusebrenes@sonicworld.com, como veis en pantalla. Y para consultas más genéricas podéis escribir spain@sonicworld.com a la hora de pedir licencias trial o ese tipo de cosas, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos y Genial. espero que nos podamos ver pronto. Pues, pues muchísimas gracias, Alex, y a todos por asistir. Estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte a todos. Venga, Cuidaros. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego.